Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar presente, a Labies, por la confianza. Y bueno, vamos a charlar un poquito de alergia. ¿Se escucha bien? Me siento como Ricky Martin con esto, en realidad. Digo, no por las apetencias sexuales, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de la dermatitis atópica. Por favor, somos pocos, tengan el atrevimiento de interrumpirme si ustedes así lo creen oportuno. Si hay algo de lo que les cuento que les suena incoherente o que les parece que está mal, sí, simplemente me frenan, me dicen, mira Pablo, esto sí, lo aprendí distinto, lo sé diferente. ¿Estamos de acuerdo? Somos poquitos y en realidad de la experiencia que cada uno pueda llegar a tener, esto puede llegar a ser un poco más nutritivo para todos. ¿Sí? Así que todo lo que yo diga, por favor, pásenlo por el filtro de la coherencia. Y si no pasa el filtro de la coherencia, ¿sí? Ahí me frenan. ¿Estamos? Ok. La idea es hablar un poquito de fisiopatología de las dermatitis alérgicas, porque es fundamental comprender cómo se desarrolla una enfermedad. Mal puedo implementar yo terapéuticas de una enfermedad si no conozco cómo es el proceso de desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Muchas veces nos vemos tratando el signo clínico de una enfermedad, quizás porque desconocemos en profundidad el mecanismo. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar de mecanismos fisiopatológicos, ¿sí? Que tengan conceptos de aplicación práctica. Primero que nada, las dermatitis alérgicas son enfermedades altamente frecuentes. Todos saben, de 10 pacientes que entran en una veterinaria, 5 tienen un problema de piel. ¿Estamos de acuerdo? Y de los 5 que tienen un problema de piel, 4 y medio vienen rascándose. ¿Sí? Hay 3 signos que dominan la práctica clínica y que uno no puede fracasar a la hora del diagnóstico de la terapéutica. El vómito, la diarrea y el prurito. ¿Sí? Me animaría a decir que se llevan el 90% de la casuística. ¿Sí? Vómito, diarrea y prurito. Y dentro del prurito, si bien hay varias posibles causas, es la dermatitis atópica, ¿sí? La más frecuente. La mayoría de los perros con prurito tienen alergia. Alergia pura, alergia a más pulgas, alergia a más bacterias, alergia a más malacesia, alergia más suave, más fuerte, alergia manifestada de distintas maneras, más en la cara, más en las manos, pero alergia al fin. ¿Qué son las enfermedades alérgicas? Son enfermedades en donde el sistema inmune reacciona exageradamente ante sustancias externas, antígenos, frente a los cuales tendría que tener una respuesta moderada. ¿Sí? Y hay varios tipos de enfermedades alérgicas. ¿Sí? Atopía y alergia alimentaria siempre nos meten en esa dicotomía. ¿Qué tiene atopía? Tiene alergia alimentaria. Atopía, alergia alimentaria, el angioedema y su faz generalizada, la urticaria. Angioedema y urticaria tienen fundamentalmente los mismos mecanismos fisiopatológicos. El angioedema son esos perritos cachorros, boxer o basset, que vienen con la cara inflamada, quizás porque les picó un insecto, ¿sí? Y a veces aparecen ronchitas en todo el cuerpo, ¿sí? Que es lo mismo pero generalizado, que se llama urticaria. Urticaria son esos perros que van al campo y vuelven brotados. ¿Sí? Esos dálmatas o esos doberman que en cuestión de 15, 20, 30 minutos, ¿sí? Regresan todos brotados. Eso es urticaria. Y un diagnóstico diferencial de la urticaria es la infección bacteriana, la piodermia. Muchas veces la urticaria luce como foliculitis bacteriana. Y acá un poco el concepto de distinguirlo. ¿Cómo me doy cuenta si es urticaria o si es foliculitis bacteriana? Quizás podemos hacer citología, ¿sí? Pero no siempre es efectiva la citología en este tipo concreto de casos. La clínica me ayuda mucho. Si el perro estaba bien y en 15 minutos vino todo brotado, posiblemente se trate de urticaria. Si el proceso viene generándose en un transcurso de 2, 3 días, 4 días, posiblemente se trate de foliculitis bacteriana. Angioedema y urticaria, la alergia a las pulgas, las dermatitis alérgicas de contacto, ¿sí? Y la hipersensibilidad bacteriana, ¿sí? Otras formas de hipersensibilidades. Pero el concepto
básico es que todas estas son reacciones alérgicas. Todas estas son reacciones alérgicas. Vamos a meternos un poquitito más en el tema. Atopía. ¿Qué es la atopía? Y acá quiero aclarar una cuestión semántica que suele causar confusión. Atopía tiene tres conceptos diferentes, tres definiciones diferentes. Atopía desde el punto de vista inmunológico, atopía desde el punto de vista clínico y dermatitis atópica. ¿Qué es la atopía desde lo inmunológico? La atopía desde el punto de vista inmunológico es la predisposición genética que tiene un individuo a tener respuestas inmunes con mucha cantidad de IgE. Esta desgracia genética, ¿sí?, lo predispone a sufrir cualquier tipo de alergia. A este perro, ¿sí?, lo vacunan contra cualquier enfermedad y aparte de tener la respuesta normal, te hace mucha IgE contra esa enfermedad. A este perro toma contacto con un alergeno ambiental, te hace mucha IgE. ¿Sí? Nace con esto este paciente y se va a morir con esto. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la atopía desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué es la atopía enfermedad clínica? La atopía como enfermedad clínica es la alergia a alergenos de ambiente. Polvillo ambiental, ácaros del polvo ambiental, pólenes de exterior, de interior, honguitos de ambiente, alternaria, cladosporium, penicillium, mucor, epitelio de gato, epitelios de personas, así como hay personas alérgicas a los perros, hay perros alérgicos a las personas. ¿Sí? O sea, la alergia a alergenos ambientales, es la atopía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la atopía? La atopía se manifiesta clínicamente de distintas maneras según la especie animal que consideremos. Las personas con atopía tienen lo que se conoce como triada atópica, que es la dermatitis atópica, la rinitis atópica y el asma. ¿Sí? Se calcula que aproximadamente el 30% de la población tiene algún grado de atopía. En esta sala, el 30% de los que aquí están o tienen dermatitis atópica, o tienen rinitis atópica, o tienen asma, o tienen combinaciones de estas. De hecho, existe en medicina humana lo que se conoce como marcha atópica, que empieza con la dermatitis en los bebitos y termina con un paciente asmático. En los caballos, la atopía se manifiesta como problema cutáneo, como dermatitis, también como problema respiratorio. En los gatos se manifiesta como problema cutáneo y como problema respiratorio. En los perros, la atopía se manifiesta como dermatitis atópica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los perros también existe la conjuntivitis atópica y está demostrada, pero no existe mayormente el asma y no existe la rinitis. Mayormente hay algún perro que podrá manifestar algún grado sutil de la supuesta rinitis atópica, pero no está clara esta definición. El perro con atopía la manifiesta como dermatitis atópica. Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? La manifestación clínica de la atopía. ¿La única? No, pero la más importante en el perro. El perro con atopía la manifiesta su atopía como dermatitis atópica. Entonces no es lo mismo atopía y dermatitis atópica. ¿Está claro el concepto? Atopía desde el punto de vista inmunológico, la predisposición genética a tener respuestas inmunes con mucha IgE. Atopía desde el punto de vista clínico, la atopía como enfermedad clínica, alergia a alergenos de ambiente. Por supuesto, el paciente que tiene atopía clínica también tiene atopía inmunológica. ¿Sí? Y la dermatitis atópica, que es la manifestación clínica de la atopía. ¿Por qué esta distinción? ¿Qué es la alergia alimentaria? La alergia alimentaria es la alergia a alergenos que están en el alimento, proteínas o glucoproteínas que están incluidas no solo en las bolsas de alimentos, sino también en cualquier componente proteico del alimento. ¿Cómo es la manifestación clínica de la alergia alimentaria? Algunos perros con alergia alimentaria tienen diarrea o heces blandas. Algunos perros con alergia alimentaria tienen vómito. Algunos perros con alergia alimentaria tienen otitis. Pero la mayoría de los perros con alergia alimentaria tienen dermatitis atópica.
Y acá la confusión que se presenta. Se la conoce como dermatitis atópica inducida por alimentos. Luego, el paso lógico siguiente en todo paciente que tiene dermatitis atópica es determinar si la dermatitis atópica obedece a una real atopía, que es lo más común, o si la dermatitis atópica obedece a una alergia alimentaria, que es lo menos común. De cada 10 pacientes con dermatitis atópica, 9 tienen atopía, uno solo tiene alergia alimentaria. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no es lo mismo y son distintos niveles de diagnóstico. Dermatitis atópica es un diagnóstico clínico. Atopía es un diagnóstico etiológico. A ver, se los comparo. Gastroenteritis hemorrágica, diagnóstico clínico. Coccidiosis, parvovirosis, ancilostomiasis, diagnóstico etiológico. Nosotros hacemos un diagnóstico clínico en base a lo que vemos clínicamente en el paciente. Y luego abrimos el abanico de los posibles etiológicos de ese diagnóstico clínico. ¿Se entiende? Dermatitis atópica, diagnóstico clínico. Atopía, alergia alimentaria, diagnósticos etiológicos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es incorrecto decir dermatitis atópica o alergia alimentaria. Porque estamos hablando de niveles diferentes. ¿Se comprende? A mí me dicen, tengo un perro que tiene atopía. Porque la única forma de distinguir si es atopía o alergia alimentaria el origen de la dermatitis atópica es hacer un test de exclusión de alimentos. No hay otra. No existe otra en el mundo. Entonces, tengo un perro que tiene atopía. ¿Hiciste el test de exclusión de alimentos? No. No sabes si tiene atopía. Tiene dermatitis atópica. ¿Se entiende el concepto? Bien. Vamos a hablar fundamentalmente de dermatitis atópica inducida por atopía. Es decir, de aquella alergia inducida por alergenos ambientales. ¿Por dónde ingresa el alergeno al cuerpo? El alergeno al cuerpo ingresa por distintas vías y de ahí la sintomatología predominante. En personas, el alergeno muchas veces se inhala. Y como el alergeno se inhala, está la rinitis atópica y está el asma. Y esto tiene que ver con una distribución no igual de los mastocitos en el árbol respiratorio del perro respecto de la persona. Y con distintos tipos de mastocitos que tiene el perro que la persona. En el perro, el alergeno atraviesa la piel. Por eso la sintomatología predominante es dermatitis atópica. ¿Estamos de acuerdo? En el perro, la puerta de ingreso más importante es cutánea y está muy, muy, muy estudiado el tema de por qué es capaz el alergeno de ingresar. En algunos perros sí y en otros perros no. Y acá está muy estudiado el tema de la barrera cutánea, que ya algo les habló Belén. Quiero poner el tema barrera cutánea ¿sí? sobre lo que es fisiopatología de dermatitis atópica. La barrera cutánea es la barrera que separa el medio externo del interno. Y barrera cutánea no hay una sola, hay varias. ¿Sí? La barrera cutánea está conformada por una barrera física, una barrera química, ¿sí? Una barrera microbiana, o sea, hay varias subbarreras. Pero fundamentalmente lo que hace es separar el medio interno del externo. Y si uno lo piensa filogenéticamente hablando, la barrera cutánea fue la estructura que le permitió a los animales primitivos colonizar la Tierra. Porque originalmente, cuando las especies eran solo marinas, no requerían de ninguna barrera, ¿sí? digamos, medianamente estructurada. Al salir a la Tierra, la estrategia era llevarse el agua de mar consigo. De hecho, nuestro medio interno tiene un montón de similitudes con el agua marina. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Sí? Salvando las diferencias que todos conocemos. Cargamos agua de mar adentro. ¿Sí? Para evitar que este agua de mar se pierda, fue necesaria la generación de una barrera cutánea que evite esta deshidratación. ¿Por qué se mueren los quemados? Se mueren por infecciones bacterianas y por deshidratación. ¿Sí? Fundamentalmente deshidratación. Al perderse grandes extensiones de barrera cutánea, el grado de deshidratación que ocurre es importantísimo. Sin llegar a esto, la barrera cutánea evita
que se pierda agua y evita que sustancias externas ingresen al medio interno. De hecho, en la mitad del estrato granuloso hay unas zónulas occludens, que son uniones estrechas, y ese se considera el límite entre medio externo y medio interno. ¿Sí? Esta barrera cutánea se puede estudiar de varias formas. Y una de las formas más prácticas de estudiarla son unos aparatitos que tienen este tamaño, más o menos, que se llaman evaporímetros. Los evaporímetros se los apoya en la superficie de la piel y son capaces de medir el vapor de agua que atraviesa la piel de dentro hacia afuera, como evaporación normal. Entiéndase que esto no es deshidratación, por favor. Simplemente como pérdida normal de vapor de agua. Y estos evaporímetros brindan un número, y ese número se conoce como pérdida transepidérmica de agua, con siglas en inglés Transepidermic Water Loss, TEWL. ¿Sí? La pérdida transepidérmica de agua es una medición indirecta de la estructura o de la integridad de la barrera cutánea. Aquellos individuos que tienen pérdidas transepidérmicas de agua altas, se asume que tienen daños en sus barreras cutáneas. Aquellos individuos que tienen pérdidas transepidérmicas de aguas normales tienen una barrera cutánea, digamos, normal. Sí. Estos aparatos son estándar humano-veterinaria. Están cuestionados porque hay dos tipos de dispositivos. Un dispositivo que es cerrado y un dispositivo abierto. Muchos de los estudios que se han hecho con dispositivos abiertos. Y tiene que ver mucho la humedad ambiental del momento de la medición a la hora de obtener resultados fidedignos. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Igualmente, este error de humedad ambiente va a estar diluido por el N de los estudios. O sea, cuando vos haces esto en, ponele, 100 perros o 200 perros, y en los 200 perros te dio que un grupo de 100 tiene 50, por decir un número cualquiera, y el otro grupo de 100 tiene promedio 100. Decís, bueno, pero ¿puede haber jugado la humedad ambiente? Sí, pero en tantos perros, ¿sí? Cuando la diferencia estadística es tan grande, es como que se diluye el factor error humedad ambiente. No sé si soy claro con esto. ¿Sí? Sí. También, por supuesto, estos dispositivos se colocan sobre la piel, no sobre el pelo. Sobre piel. Se hacen mucho en axila, en ingle, en cara interna de pabellones auriculares. Y lo que te dan es el numerito, pérdida transepidérmica de agua. Que después vamos a ver qué estudios han hecho con esto. Pero el concepto es que esta pérdida transepidérmica de agua es una medición indirecta de la estructura de la barrera cutánea. La barrera cutánea está formada por dos estructuras, estoy hablando de la barrera física, sobre todo la barrera física. Está formada por corneocitos y lípidos intercelulares. Los corneocitos son el estadio final de diferenciación de la célula epidérmica, y no lo vean solo como una célula muerta. De hecho, sí es una célula muerta, pero es mucho más que una célula muerta. El corneocito es una estructura realmente activa en la superficie de la piel. Dentro del corneocito hay proteínas sumamente organizadas. El corneocito tiene uniones intercelulares que se llaman corneodesmosomas muy adaptadas. El corneocito es una célula donde se originan señales. El corneocito, más allá de estar muerto, ¿sí? Es una célula aún con mucha actividad. Y dentro del corneocito, los corneocitos se apoyan unos a otros, tipo ladrillos de una pared, pero perfectamente acomodados. Y hay una proteína que se llama filagrina. La filagrina es la encargada. La filagrina es una proteína intracelular. Es la encargada de darle la perfecta forma al corneocito que le permita el perfecto acople con el corneocito de al lado. Gracias a las filagrinas, los corneocitos pueden compactamente acomodarse unos a otros. ¿Sí? Y cualquier espacio que puedan dejar
entre corneocito y corneocito. Ah, miren. Este es el estrato granuloso. Dentro del estrato granuloso se producen unos gránulos de profilagrina, ¿sí? La profilagrina es una molécula chiquitita que se aglomera en filagrina en el estrato córneo. Y esta aglomeración de filagrina después termina degradándose también en aminoácidos, y estos aminoácidos contribuyen a la humectación cutánea. Cuando hay déficit de filagrina y profilagrina, también hay excesiva sequedad cutánea. Y el estrato córneo está perfectamente acomodado gracias a esta filagrina. Y los lípidos intercelulares, que son fundamentalmente colesterol, ácidos grasos y ceramidas. La ceramida es el componente básico de estos lípidos. Cualquier espacio que quede libre entre corneocito y corneocito es completado con ceramidas. Completado con ceramida. Y algún ácido graso flotando, algún omega 6 flotando, algún colesterol medio flotando, pero es la ceramida el componente básico de ese espacio intercelular. Esta es una ceramida. La ceramida es en realidad como si fuera un fosfolípido, de hecho es. Tiene una cabeza polar. ¿Se acuerdan del fosfolípido de membrana? Que era una cabeza y las dos patas. Bueno, la ceramida es igual, solo que tiene una pata para un lado y una pata para el otro lado. ¿Sí? Muy loco, pero así es la ceramida. ¿Sí? Y se ubica de la siguiente manera. A ver si se imaginan esto. Imagínense que acá hay un corneocito y acá arriba hay otro corneocito. En el medio hay una filagrina que tiene, ¿cómo? Una ceramida, gracias. En el medio hay una ceramida que manda una pata para un lado y otra pata para el otro. ¿Correcto? La pata del otro lado se engancha con la pata de otra ceramida que viene, cuya cabeza está en la membrana. Voy a tratar de hacer una cosa. Permítanme. No sé si me va a salir. Déjenme ver una cosita, por favor. Voy a tratar de dibujar. Bueno. No voy a poder. Me quedé sin batería. No importa. No importa. Acá está la membrana. Imagínense, acá está la membrana plasmática de un corneocito y todas las colas para abajo. ¿Se entiende? Acá hay una cabeza de ceramida metida en esa membrana. Una cola va por un lado, la otra cola va para arriba. La cola que va para arriba se engancha con la cola que viene para abajo de una ceramida que está en el medio, cuya otra pata va para arriba. Y la otra pata que va para arriba engancha con la cola de la ceramida que viene de la otra membrana, cuya cabeza está en la otra membrana. Es decir, está todo perfectamente acomodado. Y ahí en el medio flotando colesterol y flotando ácidos grasos libres. Está todo perfectamente acomodado. Tanto ceramida, que cubre esos espacios, como las filagrinas, son claves a la hora de la barrera cutánea. Y cuando hay alteración en la barrera cutánea, hay más pérdida de agua, es lógico, hay más facilidad para que los alergenos ambientales ingresen, es lógico. Y hay cambios en la fisiología y microbiología de la superficie de la piel, porque todo esto depende de una fisiología de un estrato córneo normal. Las bacterias no son adecuadamente descamadas, la piel está anormalmente seca. ¿Sí? Y esto, ahora vamos a ver, repercute todo en un ciclo vicioso. Y lo que les decía, yo puedo evaluar la integridad de la barrera cutánea en base a estos evaporímetros, que miden la pérdida transepidérmica de agua. Fíjense, pregunto, y yo me autorrespondo. ¿Tienen los perros con dermatitis atópica? No digo atopía, ni digo alergia alimentaria. ¿Tienen los perros con dermatitis atópica mayor pérdida transepidérmica de agua? Muchísimos estudios se han hecho a lo largo de los últimos 10 a 15 años. Algunos. La pérdida transepidérmica de agua es 2 veces mayor en piel no lesionada y 8 veces mayor en piel lesionada de perros con dermatitis atópica respecto de perros que no tienen dermatitis atópica. Perros alérgicos y perros no alérgicos. Le ponen el evaporímetro en áreas no lesionadas. ¿Estamos de acuerdo? En áreas que no tienen signos de
dermatitis atópica. Y aún en áreas no lesionadas hay 2 veces mayor pérdida transepidérmica de agua. Y si hago la comparación respecto de áreas lesionadas con perros que no tienen dermatitis atópica, la diferencia es de 8 veces. 8 veces más pérdida transepidérmica de agua. La pérdida transepidérmica de agua es mayor en perros con dermatitis atópica, mayor en áreas de dermatitis atópica. Cuando comparamos pérdida transepidérmica de agua en axila versus dorso-lomo, es mayor en axila. Cuando comparamos pérdida transepidérmica de agua en cara interna y pabellones auriculares respecto cabeza, es mayor en la cara interna. O sea, es mayor en áreas de dermatitis atópica. Mayor en jóvenes. Mayor luego de la exposición del alergeno. Midieron pérdida transepidérmica de agua. Les dio 10. Lo expusieron con el alergeno. O sea, midieron pérdida transepidérmica de agua en perros alérgicos. Les dio 10. Lo expusieron el alergeno, volvieron a medir, les dio 20. Por algún mecanismo, la exposición al alergeno incrementa esta pérdida. Que incremente la pérdida no es que va a hacer que se deshidrate el perro, pero es un marcador de que la barrera cutánea se está dañando. Igual dentro del grupo de no atópicos luego de la exposición del alergeno, es decir, agarraron perros no atópicos, grupo control, perros no atópicos, midieron la pérdida transepidérmica de agua, les dio 10. Lo expusieron con un alergeno y volvieron a medir, les dio 10. O sea, por algún motivo en el no atópico, la exposición del alergeno no incrementaba la pérdida. En cambio, en el atópico sí. Y mayor que perros normales antes de la exposición del alergeno. Es decir, antes de exponerlo a ningún alergeno, ya el que era alérgico tenía mayor pérdida transepidérmica de agua. Estos son algunos de los muchos estudios que se han hecho que demuestran sin duda que el perro que tiene dermatitis atópica tiene mayor pérdida transepidérmica de agua en áreas lesionadas y en áreas no lesionadas, más en áreas lesionadas respecto de áreas no lesionadas. Por tanto, confirmadísimo, los perros que tienen dermatitis atópica tienen dañada su barrera cutánea. Esto es un hecho irrefutable. Ahora bien, la barrera cutánea está formada por dos, dijimos, la filagrina de los corneocitos y la ceramida. Quiero separar esto en dos preguntas. La primera es, ¿hay daño en filagrinas en perros que tienen dermatitis atópica? ¿Tienen alteradas las filagrinas los perros que tienen dermatitis atópica? Algunos estudios. Perros que tienen dermatitis atópica tienen menos filagrina que perros normales en piel no inflamada. Lo mismo, agarraron perros alérgicos y no alérgicos. Al alérgico en áreas de piel no inflamada le hicieron estudios para la cantidad de filagrina. Y a los no alérgicos, en cualquier parte porque no estaba inflamada tampoco. ¿Correcto? Hay menos filagrina en el perro que tiene dermatitis atópica. En piel no inflamada. Y cuando se la midieron en piel inflamada, la cantidad de filagrina era aún menor. Por algún motivo desconocido, la producción de filagrina por la piel inflamada es menor. La inflamación por algún motivo disminuye la síntesis de ceramida. Se cree pues, que es por aumento de citoquinas helper 2. Y perros con dermatitis atópica presentan alteraciones en filagrina sospechosas de origen secundario inflamatorio, es decir, que la inflamación genera menos síntesis de filagrina, como genético, mutaciones. Y esto se hicieron estudios porque en medicina humana está bien claro que los pacientes que tienen mutado el gen de filagrina están predispuestos a tener alergia. De hecho, en medicina humana, la mutación de la filagrina, la mutación del gen de filagrina es un factor de riesgo para dermatitis atópica en personas. Y en perros se ha visto que algunas razas en Inglaterra, ¿sí? Algunas líneas de labradores tienen mutado el gen de filagrina. Algunas líneas de terriers tienen mutado el gen de filagrina. Es decir, hay mutaciones en el gen de filagrina, pero también hay alteraciones secundarias. Aunque el perro alérgico no tenga ninguna mutación de filagrina, también produce menos, sintetiza menos filagrina cuando es alérgico. Y perros que tienen
dermatitis atópica tienen menos ARN de filagrinas cuando se los expone con el alergeno. Es decir, los pusieron con el alergeno y el ARN de filagrina lo que me está indicando que la síntesis de filagrina de la piel. Por tanto, sin duda, hay alteraciones en las filagrinas de perros con dermatitis atópica, tanto primaria como secundaria. Primaria genética, mutaciones. Secundaria por inflamación. No se me duerma. Por tanto, ¿sí? Todavía no está bien clara la importancia clínica de esta mutación o de esta disminución de síntesis, pero se asume que contribuye al daño de barrera. Se asume que contribuye al daño de barrera. Y cuando yo hago exactamente la misma pregunta con los ácidos grasos, con los lípidos, ¿están alterados los lípidos de los perros que tienen dermatitis atópica o es solo la alteración de la filagrina? Los lípidos de la piel, las ceramidas, se forman en una estructura que llaman cuerpos laminares. Cuando yo agarro un perro que tiene dermatitis atópica, encuentro menor cantidad de cuerpos laminares. Cuerpos laminares más pequeños, anómalos en forma, respecto de perros normales. Tanto en piel normal como en piel lesionada. En piel normal hay menos cuerpos laminares y por tanto menos ceramida que en piel normal, en perros con dermatitis atópica respecto de perros sin dermatitis atópica. Y si la piel está lesionada hay menos cantidad de cuerpos laminares, menos cantidad de ceramida. Y hay un aumento en los espacios intercelulares. Hicieron estudios de microscopía electrónica de perros con dermatitis atópica y se vio cómo donde tendría que estar corneocitos compactos, ahora hay espacios. Ahora hay espacios. Que tendría que estar lleno de ceramida, ahora no hay nada. Y se asume que por esos espacios es donde se filtra el alergeno del ambiente. Y los perros con dermatitis atópica tienen menos ceramidas del tipo 1 y 9, que son las que contienen ácido linoleico, que son las más importantes. Y también se demostró alteraciones en la síntesis de ceramida. Por tanto, están alterados los lípidos, especialmente las ceramidas en perros con dermatitis atópica, y esta alteración contribuye al déficit de barrera cutánea. Se hicieron estudios en donde se colocaron ceramidas en perros alérgicos, se midió la pérdida transepidérmica de agua antes y después, y la pérdida transepidérmica de agua disminuyó entre el antes y el después, luego de la aplicación de ceramida tópica. ¿Correcto? Por tanto, confirmadísimo, los perros que tienen dermatitis atópica tienen menos filagrina, menos ceramida, más daño en barrera cutánea. Ahora, ¿y es cierto esto que el daño en la barrera los hace más alérgicos? ¿O es puro verso? Teóricamente tendría que ser cierto, pero se hizo un estudio muy lindo. Agarraron perros alérgicos, ¿sí? Con dermatitis atópica, los expusieron con el alergeno y midieron el tiempo que tardaba el alergeno en reaccionar. Tardaba, no sé, 4 minutos, por decir un número cualquiera. Luego agarraron una especie de cinta de embalar, si me sirve la comparación. Se apoyó en la piel y se le arrancó. Se extrajo estrato córneo. Se volvió a aplicar el alergeno y se midió el tiempo que tardaba en reaccionar. Se aplicó 2 veces la cinta de embalar y se volvió a aplicar el alergeno. Se aplicó 3 veces la cinta de embalar y se volvió a aplicar. Cada nueva aplicación de cinta quitaba estrato córneo. En la medida que se retiraba estrato córneo, las reacciones luego de la exposición del alergeno eran más intensas y más rápidas. Más intensas y más rápidas, lo cual confirma que la barrera cutánea es un impedimento para el ingreso de alergenos. ¿Sí? Si lo quieren leer, todo esto que yo estoy contando, tengo todas las referencias. Lo que pasa es que era mucho material para poner en una sola presentación, pero si alguno quiere algo de esto, por favor, me lo pide. Por tanto, perros sin barrera cutánea tienen manifestaciones más rápidas y más intensas, la barrera cutánea interfiere con el ingreso de los alérgenos. Y esto me lleva a hay dos teorías en el mundo que dominan, digamos, la fisiopatología de la alergia. Ustedes me van a entender. Una teoría, no se sabe, son teorías, por favor, ¿eh? ¿Cómo empieza todo esto? Porque, a ver,
Una teoría se la conoce como afuera, adentro, afuera. La otra teoría se la conoce como adentro, afuera, adentro. Y dicen más o menos lo siguiente, muy resumido. La teoría adentro, afuera, adentro dice, el perro que tiene atopía inmunológica, que tiene esta desgracia, que yo le decía de tener respuesta, el perro que nace con la predisposición alérgica, nace con una barrera cutánea defectuosa. Nace con una barrera, nace con déficit de filagrinas, nace con déficit de ceramida, nace con barrera cutánea anómala. Adentro. Luego el alergeno ingresa, porque hay una barrera cutánea anómala. La materia fecal del ácaro del polvo ambiental, los pólenes, atraviesan la piel, afuera. Y cuando atraviesan la piel, se encuentran de la parte de adentro con un sistema inmune hiperreactivo a ellos. Y entonces el sistema inmune reacciona y se genera la inflamación adentro. Y luego el ciclo vicioso se perpetúa, porque cuando se genera la inflamación, hay menos filagrina y menos ceramida. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos dicho que la ceramida disminuye por inflamación y la filagrina también. Entonces, cuando se inflama, más daño en barrera cutánea, más ingreso de alergeno, más inflamación, más daño. Pero ¿cómo empezó todo? Porque el perro nació con un daño en la barrera cutánea. ¿Se entiende? Adentro, afuera, adentro. La otra teoría dice afuera, adentro, afuera. La otra teoría dice, el perro alérgico no nace con ningún daño en barrera cutánea. Nace con una barrera cutánea perfectamente funcional. Es alérgico. Si en algún momento el alergeno ingresara, se encontraría con un sistema inmune hiperreactivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el alergeno no ingresa porque la barrera cutánea está intacta. ¿Sí? Pero situaciones ambientales, como por ejemplo pulgas, polución ambiental, ambientes muy sucios, otros ectoparásitos, cosas externas, sol, dermatitis solares, cosas externas afuera, generan daño en la barrera cutánea, el daño inicial. Y cuando se genera el daño inicial, el alergeno ingresa adentro. Y cuando el alergeno ingresa, se encuentra con un sistema inmune hiperreactivo y se genera inflamación. Y cuando se genera inflamación, más daño en barrera cutánea. Y si hay más daño en barrera cutánea, el alergeno ingresa más y se autoperpetúa el ciclo. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Afuera, adentro, afuera. ¿Cuál les parece más lógica? ¿O cuál ¿cómo sería la palabra? Adherirían. ¿Cuál adhieren? Adentro, afuera, adentro. Y nada, hay datos, fíjate, mira, vuelvo un cachito para atrás, mira. Razas predispuestas, pero la raza está predispuesta a la alergia, quizás no al daño en barrera, salvo el perro, mira, para un cachito. Pérdida transepidérmica de agua. Es mayor antes de la exposición del alergeno en perros alérgicos, lo cual abogaría a la teoría adentro, afuera, adentro. Como que cierto daño ya hay. Mirá la ceramida. Pará. Avanza un poquito más. Mirá, filagrinas. Perros con perfectas alteraciones de filagrinas de sospechoso origen genético, secundario como genético. Estas mutaciones en personas existen, pero no se consideran factor determinante, sino se las considera como predisponentes. Pero abogarían hacia adentro, afuera, adentro. Lo que no se explica si fuera realmente así, adentro, afuera, adentro, ¿por qué el perro alérgico empieza a ser alérgico a los 6 meses? O a los 5 meses, cuando debiera serlo de mucho más joven. No logra explicar eso, sí. Sí, en 6. Quizás. Totalmente. Quizás sea una cuestión de sensibilización. Quizás sea, o de maduración del sistema inmune. Sí, absolutamente. Por eso digo, son dos teorías.
Sí, ojo, estas teorías son las teorías de inicio, no de perpetuación. Porque cuando ocurre la perpetuación, ya no hay duda. La perpetuación está, digamos, mantenida por una combinación de ambos. Se perpetúa, ¿por qué? Porque está la inflamación de la alergia, más porque hay factores ambientales, porque cuando la inflamación se genera, vienen los estáfilos y viene la malacesia, y ni hablar si hay picadura de pulga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se perpetúa por una combinación de ambas, pero acá la teoría que yo hablo es cómo se inicia. Cómo por primera vez el alérgico empieza a ser alérgico. En el mundo mayormente hay más adeptos a las teorías de afuera, adentro, afuera. A la otra, justamente. Pero insisto, son solo teorías. Son solo teorías. Y por ahí explican un poco por qué, ¿sí? Porque acá tendría mucho que ver la polución ambiental de las grandes ciudades. ¿Sí? Y esto explicaría en parte por qué hay tanta alergia en medio de Buenos Aires. Y cuando vas al campo quizá no hay tanta. ¿Se comprende? Claro, vuelven brotados, pero claro, pero ya que estoy, mira, una palabra que se confunde. Una cosa es una reacción alérgica y otra cosa es tener un paciente alérgico. Claro, quizá lo sea, quizá no lo sea. Quizá lo sea, quizá no lo sea. Pero, a ver, insisto, solamente teorías. Acá el concepto es que la perpetuación, ¿qué es lo que habría que cortar en la terapia de la alergia? Este ciclo. ¿Sí? Esta combinación. Fíjense, cuando yo trabajo con un corticoide, corto los factores internos. Corto el componente alérgico interno. Pero no reparo barrera cutánea. Quizás sí reparo un poco. ¿Por qué? Porque quito la inflamación. Y al quitar la inflamación, los factores inflamatorios hacen a que la barrera cutánea esté más intacta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, esto es lo que... Esta es la parte importante de la fisiopatología de la alergia que hay que tener presente, ¿sí? El foco en el perro es la piel. El problema de la alergia en el perro es la piel. Está bien, adentro viene toda la respuesta, sin duda, pero el inicio de la situación problemática es cutánea. Bien. Es totalmente, totalmente, pero más complicado. Por algún motivo que se desconoce, hay perros que tienen atopía y no tienen niveles de IgE circulante altos. ¿Se entiende? Hay mucho... es un marcador. Ahora, hay muchas cosas que se están por saber de alergia. Y en el perro no son equivalentes los niveles de IgE, como viste en personas te hacen IgE total, ¿sí? Y te dicen, no, tenés la predisposición. No. En el perro no, porque en el perro hay mucha más incidencia de pulgas, ectoparásitos y parásitos internos, que falsean resultados hacia IgE alta. ¿Sí? Y hay un cuadro clínico en donde en el perro tiene signos de dermatitis atópica que no tiene IgE circulante, se la conoce como dermatitis atópica like. ¿Sí? La dermatitis atópica del perro tiene mucha más similitud con la hipersensibilidad de contacto humana que con la atopía humana. En hipersensibilidad de contacto humana juegan los mismos mecanismos que acabamos de hablar. Barrera cutánea, ingreso de sustancias alergénicas a través de la piel. En cambio, en atopía humana empieza a jugar mucho más la inhalación del alergeno, la rinitis atópica. ¿Vieron cuando hay una alergia y una mudanza? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero bueno, vamos a suponer, mi perro, sigo avanzando en fisiopatología. Mi perro tiene su dermatitis atópica, su barrera cutánea está dañada. Por tanto, el alergeno es capaz de filtrarse. Y cuando el alergeno atraviesa este estrato córneo, esta barrera cutánea dañada, se encuentra con las primeras células de abajo de la epidermis, que son las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno. ¿Qué hace la célula de Langerhans? Ahí tiene una especie de digitaciones, ¿sí? Que pueden llegar hasta arriba, toman el alergeno, lo incorporan, salen de la piel y se van al ganglio. Y cuando se van al ganglio, se lo muestran a los linfocitos y ahí empieza el despelote. Ahí es donde empieza toda la situación. ¿Por qué? Porque el linfocito normalmente tiene, estamos hablando del linfocito B, se diferencia en célula plasmática. Se hace una expansión clonal
quedan los linfocitos de memoria, pero gran número de ellos quedan como célula plasmática. Y la célula plasmática es productora de inmunoglobulinas. Luego, ¿de qué depende que el linfocito B se diferencie en una plasmática productora de IgG o que el linfocito B se diferencie en una plasmática productora de IgE? En realidad a los atópicos les pasa esto. ¿De qué depende eso? Más que del tipo de alérgeno, del helper que colabore. Cuando está el helper 1 se producen estas sustancias que hacen que el B se transforme en plasmática productora de IgG. Y cuando predomina helper 2, se producen estas otras interleuquinas que hacen que el B se transforme en plasmática productora de IgE. Y hoy se sabe que los perros atópicos, esta tara genética, tienen mucho más de estos respecto, es decir, tienen mucha más predisposición a tener respuestas helper 2 que los otros. Esto es lo que se conoce en inmunología, en la alergología, como el paradigma helper 1, helper 2. ¿Sí? Nosotros tenemos, los perros alérgicos tienen esta, o sea, tienen más cantidad de respuestas helper 2. Y cuando se produce inmunoglobulina E, esta después se fija a la membrana de los mastocitos y el mastocito queda cargado como un revólver. Cuando vuelve a ingresar el antígeno, el mastocito se activa y se desgranula. Y al desgranularse, libera los mediadores químicos, que son dos tipos. Los que están dentro de los gránulos, que los llamamos preformados, histamina, heparina, factores quimiotácticos, lo que se les ocurra. Y los que son neoformados. ¿Cuáles son los mediadores químicos neoformados? Los que no están en ningún gránulo, sino que se forman en el momento de la activación de los mastocitos, que son, sobre todo, los que se conocen como eicosanoides. Prostaglandinas, leucotrienos entre los más importantes. Entre ellos, leucotrieno A4, leucotrieno B4, prostaglandina E2. Y entre estos hacen a la signología clínica. ¿Estamos de acuerdo? La combinación de ambos hace a la signología clínica. Y esto a mí ya me da focos de ataque. O sea, puntos en donde yo puedo actuar terapéuticamente. A ver, si yo doy un antihistamínico, ¿dónde corto? A ver, ni siquiera todos los preformados. Y ni siquiera corto la liberación de histamina. Bloqueo el receptor de histamina. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo doy un antihistamínico antes que se libere la histamina, va a encontrarse la histamina un receptor bloqueado. Ahora, si ya está todo la inflamación generada, en ese momento el antihistamínico no va a hacer efecto. Claro. ¿Sabes cuándo van a hacer efecto? Cuando lo das antes. Ahora. No. Ahora te voy a dar un ejemplo. Ahora, el gato es distinto. El gato y el hombre es distinto. Lo señalo Rubén no porque sea gato, sino porque... El gato es diferente porque la fisiopatología del gato, de la alergia felina, es quizás un poquito más similar a la humana. ¿Sí? Con el asma, con la dermatitis, tiene algo más que ver con la humana. En el perro no. Ahora voy a darte un ejemplo de eso. Si yo, ¿cómo corto los neoformados? ¿O cómo podría? Ok, existen medicamentos como por ejemplo el Montelukast, el Zafirlukast, que son bloqueantes de los receptores de leucotrienos. De hecho, son medicamentos muy seguros en bebés y muy seguros también en medicina veterinaria, pero con eficacia moderada. Podría dar ácidos grasos esenciales. Podría dar un omega 3. ¿Cuál es la lógica de acción de un omega 3? De un omega 3 estoy hablando. ¿Sí? Porque uno podría decir, ok, estos eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, se originan de ácido araquidónico. ¿Dónde está el ácido araquidónico? En la membrana. ¿En dónde? Exactamente, ¿en dónde? Vuelvo a mi membrana, ¿se acuerdan la bicapa lipídica? ¿Sí? Una cabeza polar y dos colas. Otra cabeza polar y dos colas. De la parte de adentro, la cola de la posición número 2 es ácido araquidónico. Ahí está el ácido araquidónico. La cola es el ácido araquidónico. Cuando viene el estímulo, cuando se activa el mastocito le saca una cola a uno de sus fosfolípidos, o a muchos de sus fosfolípidos, y ese ácido araquidónico va a formar prostaglandinas, leucotrienos, que van a ser proinflamatorios. ¿A algún bocho se le ocurrió alguna vez? Y bueno,
no le des ácido araquidónico al perro. Si, como el ácido araquidónico no se puede formar, a menos que ingieras otro omega 6 como el linoleico, pero no le des omega 6, no le des araquidónico. Si no le das araquidónico, no tenés prostaglandina. Si no tenés prostaglandina, no tenés leucotrieno, no tenés alergia. O no tenés reacción, no tenés perro. Tampoco. ¿Por qué? ¿De qué se muere un perro con déficit de estos ácidos grasos? ¿Para qué servía la prostaglandina? E2. Concretamente la PG2. Estómago, pero más importante, riñón. Riñón era la prostaglandina que producía la vasodilatación renal ante situaciones de hipotensión. Cuando hay hipotensión que se vasocomprime, ¿por qué el riñón queda con flujo? Gracias a nuestra prostaglandina. ¿Por qué son nefrotóxicos los AINE? Ok, ¿estamos de acuerdo? O sea, se me muere el perro. Pero al mismo se le ocurrió otra cosa. Ok, no le des araquidónico. Dale uno parecido a araquidónico. Dale un omega 3. Dale un eicosa pentanoico. Dale un docosa hexanoico. Que son parecidos a araquidónico. Entonces vos le das un eicosa, un docosa hexanoico al perro. Sí, un omega 3 al perro. El perro lo come. Y el sistema digestivo del perro se cree que es araquidónico. Entonces se equivoca. ¿Sí? Lo digiere como araquidónico. Lo absorbe como araquidónico. Lo mete en los kilomicrones como araquidónico. Lo manda al hígado como araquidónico. El hígado lo agarra, se cree que es araquidónico. Lo mete en las lipoproteínas como si fuera araquidónico. Lo manda a los tejidos como si fuera araquidónico. Sigue confundido. Si las células lo toman, dicen, uy, araquidónico. Y hacen fosfolípidos y lo meten en la posición 2 como si fuera araquidónico. Y ahí queda. Cuando viene el estímulo, la respuesta alérgica, se libera el que la célula creía que era araquidónico. ¿Y qué hace el mastocito? Se sigue creyendo que es araquidónico. Y lo agarra la ciclo, la hipoxigenasa y lo transforma en prostaglandina, como si fuera araquidónico. Pero no era araquidónico. Si era eicosa pentanoico. Y la prostaglandina que sale no es igual. Y el leucotrieno que sale no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería uno de los mecanismos por lo cual un omega 3 podría terminar dando algún plus de antiinflamación. Algún plus de antiinflamación. Si yo quisiera cortar todo esto, daría corticoides. Daría ciclosporina. Si doy ciclosporina, corto más arriba aún. Corto la respuesta inmune. ¿Se entiende? Pero lo que nunca voy a terminar resolviendo con estas cosas es el ingreso del alergeno. Porque a todo esto el alergeno va a seguir ingresando. ¿Dónde está el alergeno? En el ambiente. Avanzo un poquito más. Dos cosas importantes. Lo que se conoce como fase aguda y fase crónica. ¿Qué es la fase aguda de la alergia? Es la que ocurre en el momento inmediato después de la exposición del alergeno. Les pongo un ejemplo. Si a mí me pica un mosquito, se me va a hacer una roncha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el mediador químico de la roncha? La histamina. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera tomado un antihistamínico antes que me pique el mosquito, la roncha quizás no hubiera sido o hubiera sido pequeña. Estos perros que van al campo y vuelven brotados, dales un antihistamínico antes que vayan. Vos ya sabés que hacen eso. ¿Se entiende lo que decís? Dale un antihistamínico antes que vayan al campo. ¿Sabes? Lo voy a sacar voy a llevar a cazar al pointer. Dale un antihistamínico el viernes y que el sábado vaya a cazar. O ese tipo de acción. Para eso sirven los antihistamínicos. El angioedema es una reacción mediada por histamina. Ok, me pica un mosquito, se genera una roncha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién media la roncha? La histamina. ¿5 minutos tengo? Perfecto. Ahora, es una reacción aguda. Pasan 5 minutos. Pasa 1 hora. Me pica otro mosquito en el mismo lugar. Mala suerte, pero pasó. Pasa media hora, me pica otro mosquito en el mismo lugar. Pasan 15 minutos, me pica otro mosquito en el mismo lugar. Pasan 5 minutos, me pica otro mosquito en el mismo lugar. Me pica un mosquito por minuto.
Me pica si está ensañado, me pica un mosquito cada 30 segundos. Un mosquito después de un día, 2 días, 3 días. ¿Se imagina? Tengo una roncha. No, tengo una cosa asquerosa, inflamada, negra, hiperqueratótica. No tengo una ronchita. ¿Qué tengo? Una reacción crónica. ¿Quién es el responsable de esa reacción crónica? Y empiezan a jugar mediadores químicos más pesados que una inofensivita histamina. Empiezan a jugar los factores quimiotácticos, se me fibrosó todo, se me llenó de macrófagos, se me llenó de eosinófilos, se me hiperquerató. ¿Se entiende el concepto? Esa es reacción crónica. ¿Dónde está el alergeno de los perros? En el ambiente. El perro duerme con el alergeno, se acuesta en el alergeno se le mete en la axila, se le mete entre los dedos. ¿Sí? Y si tiene una barrera cutánea dañada, el alergeno está constantemente entrando, como si el mosquito le picara constantemente. ¿Se imaginan la comparación? ¿Qué veo en los perros alérgicos? ¿Roncha? No, veo hiperqueratosis, hiperpigmentación, liquenificación, engrosamiento cutáneo, no veo ronchita. Y después viene el ovejero alemán todo hiperqueratótico, hiperpigmentado, que no se le doy un antihistamínico. ¿Se ve la comparación? ¿Sí? Entonces, mucho del foco terapéutico está dado en, primero, quitar la inflamación. A ver, desatanicemos los corticoides. Los corticoides no son ni buenos ni malos, son corticoides. Lo bueno o malo es la indicación, el modo de uso. Claro, ¿sí? No es que no usamos nunca, tampoco los abusamos. El corticoide desinflama y al desinflamar ya producimos beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Luego, limpiemos de alergeno la superficie cutánea. El baño una vez por semana es clave. Protejamos la barrera, porque si no, si solamente desinflamamos y limpiamos de barrera cutánea, pero dejamos los agujeros en la piel, tratemos de cerrar esos agujeros. Tratemos de, o sea, hay un montón de estrategias. Una de las mejores formas de cuidar la barrera cutánea es mantener la piel libre de factores inflamatorios externos. No me puedo permitir que un alérgico le pique una pulga. Porque la picadura de pulgas hace que la piel esté inflamada. Y si la piel se inflama, ya genera daño en barrera cutánea. El alérgico picado por pulga es más alérgico. El alérgico con bacterias es más alérgico. El alérgico con malacesia es más alérgico. Y a veces nos olvidamos de esto y tenemos perritos que tienen piodermias o que no logramos controlar de toda la piel de las pulgas y tratamos de, damos corticoides. Y el corticoide tiende a desinflamar, pero no tanto. Y nos olvidamos de los otros aspectos. Fíjense que en la terapia de la alergia son muchas cositas distintas. Muchas cositas distintas. La protección de la barrera, pero también la desinflamación, el control de ectoparásitos, el control de bacterias. Muchas cosas diferentes. Como para terminar, que si no me van a retar. Esta es una, para cerrar los conceptos estos. Perdón, no les mostré ni una foto hoy. Ni una. Para cerrar estos conceptos. Esta es la posible fisiopatología, ¿sí? Propuesta en el 2012. Miren lo siguiente. La fase aguda. La fase aguda empezaría así. Ciertos perros están predispuestos genéticamente a tener reacciones Helper 2. Lo que decíamos, atopía genética. Defectos en la barrera cutánea incrementan la posibilidad de exposición a alergenos, irritantes y microorganismos. No aclara si los defectos en la barrera cutánea son primarios o secundarios. Los asume como que están. ¿Se entiende? O sea, se abre de la discusión adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Está claro el punto? Por tanto, las células de Langerhans captan el alergeno, migran al ganglio, se lo presentan a los linfocitos, reexposición del alergeno, desgranulación de mastocitos, lo cual hace prurito, injuria local, más alergeno, microorganismos. También se activan los queratinocitos, eso yo no se los dije, los queratinocitos son células activas que producen sustancias proinflamatorias, quimiotaxis de eosinófilos, neutrófilos, más linfocitos Helper 2, citoquinas Helper 2, perpetuación del cuadro. Fase aguda típica. Fase aguda típica. Que esto es lo que le pasa a un perro, digamos que no tiene gran sintomatología. El problema es la cronicidad de esto. El problema es cuando estos alergenos siguen entrando. ¿Cómo sería la fase crónica? Colonización microbiana. ¿Por qué? Por prurito crónico,
induce daño y activación de queratinocitos. Autotraumatismo daña más el estrato córneo, activa más los queratinocitos, induce liberación de más mediadores químicos proinflamatorios. Y acá lo paradójico de la alergia, se empiezan a producir citoquinas Helper-1, las que no eran alérgicas, que contribuyen a la inflamación crónica y a la activación tanto específica como inespecífica, y el cuadro se perpetúa por un mix Helper-1, Helper-2, esto es bien inmunológico, y aparentemente una de las posibles teorías de por qué esto no se corta, porque en un perro normal esto se corta, esto tiene una señal de stop, de parada, y aparentemente lo que estaría fracasando es esta señal de parada, fracasaría la interleuquina 10, fracasaría la interleuquina 10, ¿sí? Y esto perpetuaría el cuadro. ¿Se entiende hasta aquí?